intensamente en que no se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Frase célebre dicha por Rabindranath Tagore, poeta bengalí y premio Nobel de la literatura. Pero ¿qué tan cierto es esto? En los últimos años se ha hecho evidente la creciente de la conciencia de la humanidad para proteger al planeta. Y esto se puede ver reflejado en parte por las cientos y miles de organizaciones alrededor del mundo que luchan para proteger los bosques, las selvas, las aves, el jaguar. Pero ¿qué pasaría si lo que hay que conservar es el objeto de tus más profundos miedos? ¿Cómo cuidamos algo que nos da asco? ¿Cómo proteger algo que no nos gusta? Y este es el caso de los anfibios y reptiles. Y me refiero a las ranas, a los sapos, a las salamandras, las lagartijas, las culebras, las víboras. ¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué les tenemos tanto miedo? Y es que hay mucha gente que les aterra y a veces ni siquiera sabemos por qué. Pero para entender esto, hay que analizar algunas cuestiones y perspectivas históricas. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos dijeron desde pequeñitos que las serpientes eran animales malévolos pero astutos. Y nos contaron aquella historia donde a través de una trampa que nos tendieron fueron condenados a arrastrarse por el resto de la eternidad. Los sapos, por ejemplo, bueno, no a mucha gente les gusta. Por allá de 1833, un bellísimo sapo fue bautizado como Horribilis por un zoólogo, pero no era el único al que no le gustaba. Personajes como Carlos Linneo, quien es el padre de la sistemática natural, le desagradaban en gran manera los sapos y las ranas, a tal grado que los describió en uno de sus documentos más importantes como, y cito, animales asquerosos y repugnantes, de piel sucia y aspecto fiero. O personajes de la literatura como Shakespeare los designó como los desagradables ingredientes de los calderos de las brujas. Lo podemos recordar con un fragmento de Macbeth. Hiérvanse y cuézanse en la cazuela, rueda de víbora, ojo de lagartija, pie de rana. Pero esto no siempre fue así. No siempre fueron las terribles criaturas odiadas por la humanidad. Inclusive, en la mayoría, en prácticamente todas las culturas de la historia, está la serpiente como una figura positiva. Y sin irnos lejos, Kukulcán, que es representado por una víbora de cascabel, es el hacedor supremo del universo. O en otras representaciones como la cultura azteca, está Quetzalcóatl o la Coatlicue. Los anfibios no se quedan atrás. Para las culturas, por ejemplo, orientales, son sinónimos de dinero y prosperidad. Para muchas otras, significan principalmente la fertilidad. Actualmente, hay quienes creen que sus cantos anuncian las lluvias porque son mensajeros directos de los dioses del agua. A veces, y sin saberlo, estos animales son parte esencial de nuestra cultura. Pero esta perspectiva, lamentablemente, ya cambió. Actualmente, hay registradas aproximadamente unas 7.800 especies de anfibios y más de 9.500 especies de reptiles en todo el mundo. Son animales súper importantes para nosotros. Por ejemplo, nos están dando grandes avances en biomedicina, como es el caso del ajolote mexicano, que además de ser una especie emblemática de México, tiene la capacidad de regenerar sus miembros, lo que la ha convertido en una de las salamandras más estudiadas en el mundo, y cuyas propiedades pueden conducir a investigaciones a sanar lesiones del cerebro y de la médula espinal o a curar enfermedades del corazón y del hígado. O por ejemplo, las serpientes. Su veneno es estudiado para la generación de nuevos analgésicos o incluso para tratar el cáncer. Además, son pieza clave del ecosistema, son base para la cadena trófica, porque ellos alimentan a muchas especies de animales y se alimentan de muchas otras. Yo soy herpetóloga, quiere decir que trabajo con sapos y con culebras. Y quiero confesar, que para mí al ser muy relevante todo esto, pues yo no entendía.
¿Cómo era posible que no existiera una materia sobre anfibios y reptiles? ¿Por qué no existen programas de conservación? ¿Por qué a la gente le tiene tanto desinterés y a la vez tanto miedo? Así que me pregunté, ¿qué caso tiene dedicarse a estudiarlos para conservarlos si al final va a llegar alguien y los va a matar porque no les gusta o porque les tiene miedo? Pero bien dicen que hay que ocuparse de lo que nos preocupa. Así que con un compañero en la universidad fundamos una organización que se dedica a promover la conservación de los anfibios y reptiles en Yucatán. Y gran parte de nuestro trabajo es luchar para romper todos estos paradigmas y todos estos temores que tenemos sin siquiera saber por qué sobre los anfibios y reptiles. Pero no hay que ser biólogo, ni herpetólogo, ni fundar una organización para hacer algo. A veces simplemente hay que interesarse y dejar de ver a estos animales como lo que no son, porque no son ni feos ni asquerosos. Muy por el contrario, yo les puedo decir que me ha tocado besar a un sapo y no se convirtió en un príncipe, se convirtió en un rey. Pero hay que hacer algo ya. La conservación es responsabilidad de todos nosotros, y me refiero a todos. Pero no podemos esperarnos a mañana, porque tal vez mañana ya sea demasiado tarde. La declinación de las especies de anfibios y reptiles es indiscutiblemente real y catastrófica a una escala planetaria. Solo por mencionar algunas causas, existen especies invasoras que han acabado con anfibios en todo Centroamérica. La contaminación, como el uso de pesticidas y plaguicidas que han eliminado poblaciones completas de salamandras en el Estado de México. Enfermedades o parásitos como el hongo quítrido que diezman las poblaciones de anfibios y salamandras en todo el planeta. La explotación intensiva que se traduce en la extracción de cientos y miles de ejemplares anualmente para consumo y recreación. O el cambio climático global, que ha llevado a la extinción de especies en todos los continentes. Pero es que si no nos interesa, no hay modo de hacer algo. Imagínense, es algo así como una loca tratando de convencer a la gente de que no todas las serpientes son venenosas, ni peligrosas, ni son malas, y que los sapos no te quieren hacer pipí en los ojos y no te van a dejar ciegos. Pero que al final parece no interesarle a nadie. Estoy segurísima de que todo el mundo está familiarizada con la frase de que el amor es ciego. Pero yo les quiero decir que no siempre es así. Yo les garantizo que si abrimos los ojos y nos quitamos los prejuicios, podríamos ver y admirar sus formas, sus tamaños, sus colores, y seguramente nos vamos a llegar a enamorar de ellos. Quiero compartirles ya para terminar una breve experiencia personal. En uno de nuestros eventos, un día llegó un padre con su pequeña hija y estaban aterrorizados por la idea de tocar a una serpiente. Sobre todo la niña tenía un pavor en la cara, el papá siempre agarrándola por el hombro hasta que él ya no pudo más. La soltó, retrocedió y dijo ya no puedo con esto y se volteó. En ese momento la niña aprovechó y tocó suavemente la colita de la serpiente que sujetábamos muy cuidadosamente delante de ella. En ese momento el rostro de la niña se reconfiguró y entre brincos y risas, porque se había dado cuenta de que había vencido a su miedo, volteó a ver a su papá que estaba impactado por el cambio de actitud de su hija y lo jaló y le dijo, mira papá, que si yo puedo, tú igual. El papá se acercó y pasó exactamente lo mismo. Bueno, el papá obviamente que no dio de saltos, pero ocurrió la misma magia. El papá se acercó a nosotros y nos confesó cómo movido por el miedo había matado a cualquier serpiente que se le atravesaba. Y también nos dijo que ese suceso le cambió el paradigma. Se dio cuenta de que no solo le estaba enseñando a su hija las cosas al revés, sino que sí, efectivamente, eran animales maravillosos. A ellos los seguimos viendo en nuestros eventos y siempre llevan a alguien nuevo, a la mamá, a la hermanita, al tío, al amigo, al primo, transmitiendo el amor, cambiando percepciones en pro a la conservación de estos organismos. Y les dejo con el mismo pensamiento.
No se cuida lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. Gracias. Increíble ponencia, Pamela. Gracias. Entonces, desde chiquita encontrabas a los sapitos lindos. Sí, justamente hace unos días mi mamá me decía, qué curioso que siempre has coleccionado ranitas. No recuerdo cuándo fue la primera vez que vi una rana real, pero sí, cada vez que la agarro, esa sensación de, ay, qué bonita está. Excelente, Pamela. Y pues yo me llevo a la reflexión de ya, pues en mi casa no matar al... ¿No? Digo que muchas veces pues, nos da mucho asco. Un fuerte aplauso para Pamela. Muchas gracias. Gracias.